Sean todos bienvenidos, mi nombre es Raúl y esto es Ventana Política, transmitiendo desde la aún libertad de mi país hasta que el gobierno marxista-leninista del señor Castillo se apodere de los medios de comunicación, nos quite la señal de internet y no podamos exponer nuestras ideas con libertad, no solo en el Perú, sino también en el resto del mundo. El tema que voy a tocar hoy día, si bien es cierto, es sobre otro país, hoy día vamos a hablar sobre Francia, tiene una relación directa con los planes que tiene el señor Castillo para los fondos de pensiones en el Perú. En estos momentos en Francia, el señor Emmanuel Macron, presidente de ese país, está afrontando problemas porque ha querido cambiar muchos puntos relacionados a la jubilación evidentemente de los ancianitos, de los retirados, de los jubilados en Francia. ¿Y por qué se da este problema? Si uno tiene la oreja paradita con relación a las noticias internacionales, sabrá que en Francia hay manifestaciones en las calles a cada rato. A los franceses les encanta salir con sus banderas a manifestarse, a hablar, a veces queman carros, a veces hacen escándalos, a veces rompen vidrios. Para dar un ejemplo, hacen laberinto en este periodo por marchas por los derechos de los inmigrantes, marchas por la ley contra la seguridad, porque ahora hay una ley que impide filmar policías, ¿no? Poner restricciones también. Marchas contra la ley que no es suficientemente fuerte para apoyar el calentamiento global, o mejor dicho, el cambio climático. Marchas contra la ley de la seguridad global, marchas por el alza de los combustibles, protestas sin fin y a cada momento. Los franceses les sobra el tiempo para salir a protestar. Ellos son muy, muy identificados, pues, ¿no? Con el tema de la Revolución Francesa, los derechos, etc. Y ahora la marcha, estos últimos momentos, han sido por el tema de pensiones. La última marcha grande que se dio por las pensiones fue el 5 de diciembre del 2019, justo antes de que empezara el tema de la pandemia y esas cosas. Yo puedo mencionar estas palabras porque como mi canal es chiquito, YouTube no me hace mucho escándalo, ¿no? Hay gente que dice, no puedo decir esta palabra ni esta, pues acá, como el canal es chiquito y lo vemos pocas personas, todavía se puede. Entonces, por el tema de la pandemia, pues estas marchas, digamos que se apaciguaron un poquito. Muchos países en la actualidad presentan problemas con relación al tema de pensiones. Está España, está Francia, está Argentina, está el Perú y la lista es bastante grande. Y el problema es, o la pregunta, ¿por qué se generan problemas con las pensiones de jubilados? El mecanismo que usa la ONP en el Perú es igualito al de Francia, es igualito al de España, es igualito al de Argentina y se lo expliqué a todos en un video. Aquí dejo una tarjetita, aquí, para que tú puedas hacer clic ahí y ver el video donde te explico qué te conviene más, si AFP o ONP. Pero el punto es así, la ONP funciona de esta manera. Vamos a imaginar que yo soy un muchachín que estoy trabajando, ¿no? Y a final de mes me pagan mi sueldito, a mí, a varios muchachos, nos pagan nuestro sueldo. Entonces, dentro del sueldo te van a descontar un porcentaje. Ese porcentaje, si no me equivoco, es el 13%, va a una bolsa imaginaria. Porque imaginaria por lo siguiente, porque ese porcentaje va a esa bolsa imaginaria y automáticamente sale de la bolsa para pagar a los pensionistas. Entonces no existe una caja fuerte, un banco, una bóveda donde se quede ese dinero. El dinero entra y sale. Por eso es que es tan complicado cuando los pensionistas dicen, quiero que me paguen mi fondo de la ONP para afrontar la pandemia. Pues no hay, pues. No hay. Nunca existió tu fondo. Tú diste tu plata y esa plata fue a pagar a otra persona. Y ahora que ya estás mayorcito y retirado, lo que tú recibes es lo que pagan los muchachos que están trabajando. El problema se da cuando hay pandemia, cuando los muchachos no están trabajando, el gobierno no recibe esa plata y ¿qué hace? Tiene que sacarla de algún sitio. ¿Ok? Entonces, ese es el problema. Es el problema que afrontan muchos países, en España, en Francia, aquí. Los chicos han dejado de trabajar. ¿Ok? Los chicos no tan chicos como yo, de 50 también, hemos dejado de trabajar por A o por B. Y el gobierno no tiene esa plata para pagar las pensiones. Pero en el caso de Francia se suma otro problema aún mayor. Pero para tocar el tema de las pensiones rapidita.
Cuando no hay plata para pagar las pensiones, el Estado pone su billete. Si el Estado no tiene billete guardado, si no tiene plata, un fondo para afrontar esto, tiene que imprimir, bueno, primero pide prestado, ¿ok? Y ya crea deuda externa o interna. Pero si no te quieren prestar porque eres un país socialista que no te gusta pagar tu deuda externa, tienes que imprimir plata. Y cuando imprimes plata y hay más de tus billetes en el mercado, al haber más billetes, el valor de tu moneda se achica. Al achicarse el valor de tu moneda, los precios suben. Entonces el gobierno, ¿qué es lo que te dice? Yo voy a entrar a explicar este círculo. El gobierno dice, bueno, tengo que aumentarte el sueldo para que puedas comprar más cosas. Entonces el gobierno tiene que aumentarte el sueldo. Imprime más plata, te da más plata, pero cuando tú la recibes, los precios ya subieron y no te alcanza. Y entras en un círculo vicioso en el cual el gobierno imprime más plata, los precios suben, imprime más plata, los precios suben y tu pobre moneda queda por las patas de los caballos, como ha sucedido en Venezuela o está sucediendo en Venezuela, como está sucediendo en Argentina, y eso que el gobierno quiere tapar todo como sea para que la gente no se dé cuenta, y como nos sucedió a nosotros en el Perú en la época de Alan García, en la cual tú tenías que pagar tu pasaje del micro ese con 1 millón de intis, ¿no? Un poco ridículo, pero así es. Y los políticos no se dan cuenta. Entonces, ¿qué ha pasado? Después de toda esta explicación, Macron en Francia se dio cuenta que hay un problema. Número uno, hay pocos jóvenes que paguen los sueldos de los jubilados. Y número dos, y este es un problema que ha tenido Francia hace mucho tiempo, hay una, vamos a decirlo así, élite de 42, y la palabra es 42... se me olvidó la palabra porque estoy muy veterano, excepciones en las jubilaciones. O sea, todos tienen la misma ley para jubilarse, pero hay 42 casos en los cuales la ley varía. Hay dos que son bastante pintorescos y quiero explicárselos ahora. El primero data del año 1608, cuando el rey Luis XIV, el rey Sol, dijo que, o instituyó que los que trabajaban en la Ópera y Ballet de París debían jubilarse a los 42 años. ¿Por qué? Bueno, él lo explicó de la siguiente manera que me parece lógica. En esa época no habían remedios, no habían pomadas, no habían frotaciones, no habían ungüentos, no habían tratamientos médicos, entonces los bailarines de ballet terminaban pues todos tronchados, con los tobillos doblados, los pies deformados. El ballet es una actividad que digamos exige mucho, ¿no? Y los compositores, qué sé yo, los arreglistas, no sé. La cosa es que toda esta gente tenía la posibilidad de jubilarse a los 42 años, pero solamente los de la ópera y el ballet de París. Si tú estás en la ópera y el ballet de Toulouse, no puedes. Si estás en la ópera y el ballet de Nantes, tampoco puedes. Si estás en Dijon, tampoco puedes, aunque no sé si en Dijon habrá ópera y ballet, pero debe haber, no sé. Pero el tema es que solo los de París. Y otro caso bastante pintoresco, que lo vi en un canal de internet y lo voy a dejar en la reseña, es el tema de los ferroviarios, o sea, los que manejan los trenes, ¿no? Tiempo atrás, los que manejaban los trenes tenían que utilizar sus lámparas para meter el carbón, qué sé yo, hacer que estuviera muy prendido, que hubiera mucho fuego, mucho calor, para que avanzara la locomotora con el vapor. Pero actualmente no es así. Actualmente pues se siente el señor, machuca el botoncito, jala la palanquita y ¡pum! El tren sale a toda velocidad. Pero ellos también se jubilan, si no me equivoco, a los 45 años y se jubilan recibiendo 2/3 de su último sueldo. O sea que es una excelente jubilación, extraordinaria jubilación. Ellos tampoco quieren que se toque el tema de sus pensiones y así, en total son 42 casos, 42 excepciones a la regla general. Cada vez que un presidente de Francia trata de ir contra estos 42 casos, salen pues todos los sindicatos a hacer laberinto, a hacer escándalo, a quejarse. Me imagino que el sindicato de obreros no sale, también me imagino pues que el sindicato, qué sé yo, de conductores no sale, pero estos 42 sindicatos que están ahí, ellos sí salen, ya hacen escándalo, queman carros, queman llantas, salen con sus banderas, salen, toman la foto, la suben por internet. El presidente Chirac
Jacques Chirac, en el año 1900, no sé si está bien pronunciado, pero bueno, 1995, trató de cambiar esta ley. La gente salió a las calles y hizo un escándalo brutal. Después Sarkozy y Hollande también hicieron cambios, pero no se animaron a tocar estos 42 sindicatos. Y últimamente Macron se ha mandado con todo para hacer el cambio. Ha tenido la suerte, entre comillas, de que cuando estaban haciéndole el escándalo, vino lo de la pandemia. Y parece que la forma en la que Macron ha llevado la pandemia ha sido buena, porque ahorita tiene el 40% de aprobación. En esa época no lo querían, ahora tiene el 40% de aprobación. Algo chistoso que les quiero comentar es que cuando se dio este problema de salir la gente a la calle, los partidos de izquierda, que eran bastante venidos a menos, dijeron: ahora es cuando salimos a hacer laberinto. Y salieron a hacer con su pancarta, su foto del Che, toda la jarana, ¿no? De Marx, Stalin, toda su vaina. Hacer laberinto ahí. Diciendo cómo es posible que les quiten sus derechos laborales a estos 42 sindicatos. A mi criterio, si la izquierda pide lo mismo para todos, deberían salir a decir lo mismo para todos, no que les quiten a ellos, pero aprovecharon el pánico y quisieron ser protagonistas. Pero los de la ultraderecha tampoco quisieron quedarse atrás y también salieron con sus pancartas, haciendo su escándalo, indicando que ellos no estaban de acuerdo con que se abolieran estas leyes que venían desde hace muchísimos años y era tradición. Recordemos que la derecha siempre tiende a ser conservadora. Entonces salieron los dos grupos a hacer laberinto, a hacer escándalo y me pareció bastante gracioso, ¿no? Ahora todo el mundo quiere pantalla, quiere salir en internet, en la televisión. Bueno, vamos avanzando. El tema es que Macron al final ha tenido que aflojar una cosa y soltar la otra. Evidentemente tiene que hacer ese ajuste porque si no el Estado colapsa, no tienen el dinero para pagar las pensiones. Él originalmente había querido, y no lo hizo público, crear un estándar, que la edad de jubilación fuera 64 años para todos. Ojo, en Alemania y en el promedio de la Comunidad Europea, la edad es 67, ¿ya? Por ejemplo, en Alemania, como les digo, es 67, en España era 65, pero ahora están apuntando para 67. El mismo gobierno socialista se dio cuenta y está jalando para 67. Y en Francia, Macron lo quería llevar a 64, que es menos que los otros países. Pero al final han hecho ciertos ajustes. Por ejemplo, los maquinistas, que ahorita tienen 35 años, de 35 para atrás, son los que van a entrar en la nueva ley que él va a poner. Y los de la Ópera de París, que recién entren a trabajar en el 2022, van a entrar al nuevo régimen. Me parece interesante, me parece bien y sobre todo me parece saludable. Ahora, es evidente que si, por ejemplo, yo, no sé, soy taxista y a los taxistas durante una infinidad de años, desde 1600, que lo estoy olvidando, desde 1608 hasta ahora, nos hubieran permitido jubilarnos a los 42 y me dicen, bueno, mañana te jubilas a los 60 y pico, con sinceridad yo creo que también saldría a la calle a hacer escándalo porque ya es algo que tú asumes como un derecho obtenido. No me parece justo con el resto, pero hay algo que tenemos que entender. El ser humano, el ser humano va a buscar siempre su provecho, siempre. No pasa, o sea, no pisotear al otro, pero el ser humano es así, ¿correcto? Entonces yo diría, bueno, pero si desde hace tiempo me están dando todo esto, ¿por qué me lo van a quitar a mí, no? Que lo quiten después. Pero bueno, hay que ser sincero y eso es lo que posiblemente se daría. Bueno, amigos, quería tocar este tema porque me parece muy importante entender cómo funcionan los fondos de pensiones. Yo quiero explicar después y tocar el tema de Noruega. Y lo voy a tocar, espero, pasado mañana o traspasado mañana. Porque los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, qué sé yo, tienen una fama de ser socialistas. Pero cuando yo me he puesto a averiguar y a informarme más, es un tema, es un modelo económico socialista capitalista a la vez. Eso es muy interesante, muy, pero muy interesante. Hay un Estado benefactor, pero por ejemplo en el caso de Noruega es un Estado inversor. No es que el Estado es dueño de los medios de producción, no en general.
Es un caso muy interesante que no se parece a nada de lo que parece en Sudamérica, es más, no se parece a lo de España ni a lo de Francia. Es extremadamente particular y espero exponérselos el día... Voy a tratar que sea mañana o pasado mañana. Bueno, amigos, un abrazo fuerte, fuerte para todos. Eso sí, cuiden su AFP, defiendan su derecho a AFP. Yo también voy a tratar de defenderlo, ¿ya? Y si Dios quiere, nos vemos mañana.